El humilde comienzo de un gigante. Bienvenidos al canal. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse para no perderse las próximas historias. Imaginen una fría noche de invierno en 1816. En una pequeña cabaña de troncos en Kentucky, un niño de 7 años apila leña junto al fuego. Es Abraham Lincoln. Su familia lo perdió todo, su granja, sus cultivos. Duermen en un suelo de tierra, cubiertos solo con pieles de animales. El pequeño Abe agarra un libro prestado, uno de los pocos que lograba conseguir, y traza las palabras con dedos temblorosos bajo la luz de las llamas. Abraham nació en la pobreza extrema. Su padre, Thomas, era un granjero sin educación. Su madre, Nancy, le enseñó a leer antes de morir, cuando él tenía 9 años. La familia se mudó constantemente, de Kentucky a Indiana, luego a Illinois. Cada vez empezaban de cero. Aunque solo asistió a la escuela por menos de un año, Abe devoraba libros. Aprendió matemáticas escribiendo con carbón en tablas de madera. Leyó la Biblia, fábulas de Esopo y biografías de líderes. ¿Cómo un niño sin recursos, sin maestros, se convirtió en un gigante de la historia? La respuesta está en su obstinada determinación. Mientras otros se rendían, él veía cada dificultad como un escalón. El día llegará, escribió años después, en que tendré educación, aunque sea a costa de mi propio sudor. Próximamente, cómo Lincoln transformó su hambre de conocimiento en herramientas para cambiar el mundo. #La lucha por el conocimiento. Años de autodidacta. Imaginen a un joven Lincoln de 19 años, alto y delgado, cargando troncos en un muelle de Nueva Orleans. Sus manos están callosas, pero en su bolso lleva un libro gastado, la Declaración de Independencia. Por las noches, mientras otros descansan, Abe lee bajo la tenue luz de una vela. A veces camina 30 kilómetros para pedir prestado un volumen de derecho o historia. Cada libro es un ladrillo para construir mi futuro, repite. Sin escuela ni maestros, Abraham se convirtió en su propio profesor. Trabajaba como ferryman, tendero o leñador, pero siempre con un texto a mano. Memorizaba leyes mientras cortaba madera. Practicaba discursos frente a vacas en el campo, y debatía consigo mismo caminando entre árboles. Sus vecinos lo llamaban Abe el estudiante. Aunque algunos se burlaban. ¿Para qué tanta lectura si nació pobre? La clave fue su método. Aprovechaba cada minuto. Si tenía 10 minutos libres, abría un libro. Si oía una palabra desconocida, la anotaba en su cuaderno de madera hasta entenderla. Así dominó gramática, geometría e incluso astronomía. A los 23 años, leyó Commentaries on American Law y decidió ser abogado. No sé todo, admitía, pero aprenderé paso a paso. Pronto veremos cómo este autodidacta, sin títulos ni dinero, usó su conocimiento para defender la justicia. Porque Lincoln demostró algo vital. La educación no depende de recursos, sino de coraje y constancia. Como él mismo diría, los libros fueron mis universidades. Palabras 247. Estructura. Escena vívida. Trabajo físico más libro. Explicación sencilla. Método autodidacta. Solución práctica. Aprovechar el tiempo. Personajes reales. Vecinos. Lincoln joven.
Transición suave al siguiente capítulo sobre derecho. Abogado de la justicia. Primeros pasos en la ley. Imaginen Springfield, Illinois, 1836. Un joven Lincoln, de 27 años, entra a un juzgado con ropa prestada. Sus zapatos tienen agujeros, pero en sus manos lleva notas escritas en papel de envolver. Hoy defenderá a una viuda de 70 años. Un prestamista le quitó su casa por una deuda de $50. Señoría, dice con voz temblorosa al inicio. Pero al recordar las noches estudiando bajo velas, su mirada se endurece. Cita leyes de memoria. Muestra recibos borrosos que encontró en un granero. Gana el caso. La mujer llora. Él no cobra un centavo. Como Lincoln transformó su hambre de conocimiento en crajes desnudantes, muestra recibos borrosos que encontró en un granero. Gana el caso. La mujer llora. Él no cobra un centavo. Quelestra de solo un centavo. El trabajo del primer praje. El faculto de la universidad. Después de su carrera, fui a la cárcel perdido completo. El jefe se metió. Abraham nunca fue a la universidad. ¿Cómo se hizo abogado? Tras años de estudiar solo, recorrió pueblos como juez de paz improvisado. Ayudaba a granjeros con contratos, a comerciantes con disputas. Cada caso era su aula. Por las noches, leía Blackstone's Commentaries junto a la estufa de su pequeña oficina. Aprendió un secreto. La ley no son palabras complicadas, es sentido común con reglas. Sus primeros pasos fueron así: observar, practicar, simplificar. Primero, acompañaba a abogados locales, anotando cada gesto del jurado. Luego escribía documentos legales para vecinos, usando lenguaje claro, sin latinismos. Finalmente, creó su estilo, historias sencillas que hasta un niño entendería. Si explicas la verdad como un relato de la vida diaria, decía, el juez y el panadero te seguirán. Pronto su reputación creció. Defendió a ferroviarios contra empresas, a madres en custodia de hijos. Nunca usó corbatas caras ni gritos. Solo lógica, paciencia y esa voz grave que calmaba salones. Así, el autodidacta que dormía en sueros se convirtió en el abogado que todos buscaban, y sin saberlo, estaba construyendo el puente hacia su próximo desafío: unir a un país dividido. Palabras 298, estructura, escena emotiva, viuda, caso justo. Explicación didáctica, método autodidacta, solución concreta, observar, practicar, simplificar. Personajes cotidianos, viuda, granjeros. Transición natural a política en el próximo capítulo. Lenguaje B1, B2. Oraciones cortas, vocabulario cotidiano, juzgado, recibos, granero. Verbos en pasado simples. El camino a la Casa Blanca, política y pasión. Imaginen Springfield, 1858. Lincoln, ahora de 49 años, sube a un vagón de tren destartalado.
Lleva un sombrero gastado y un maletín con discursos escritos en papel arrugado. Frente a él, miles esperan el debate contra Stephen Douglas. La esclavitud es un mal moral, declara con voz que cruza la plaza como un trueno sordo. Campesinos asienten, madres abrazan a sus hijos. Un anciano susurra, «Este habla con el corazón, no como los otros». Tras años como abogado, Lincoln saltó a la política con una idea simple. Un país dividido por la esclavitud jamás prosperaría. Primero fue congresista, pero su voz crítica contra la guerra con México lo alejó del poder. Años después, volvió con más fuerza. En los debates con Douglas, usó un lenguaje que todos entendían. Comparó la esclavitud con un incendio forestal. Si dejamos que se expanda, quemará hasta nuestras raíces. Su estrategia fue triple: escuchar, unificar, perseverar. Visitó granjas, fábricas y escuelas. Hablaba con dueños de tiendas y esclavos liberados. Cuando ganó la nominación republicana en 1860, ni siquiera estuvo presente. Estaba podando árboles en su casa, como un vecino más. La elección fue caótica. Carteles rotos, amenazas de secesión. Pero Lincoln, el hijo del leñador, ganó con el 40% de los votos. ¿Cómo un hombre sin dinero ni apoyo inicial llegó a presidente? Primero, convirtió sus debilidades en fuerza. Su humildad era autenticidad. Segundo, eligió aliados sabios, incluso rivales. Tercero, nunca dejó de aprender. En su viaje a Washington llevaba 3 libros: la Biblia, la Constitución y un diccionario de derecho. La lección es clara. En política como en la vida, las ideas claras y la conexión humana triunfan. Lincoln no prometió riquezas, sino honestidad. Y cuando la tormenta de la guerra civil llegó, esa misma pasión lo mantendría en pie. Pero eso, amigos, es historia para el próximo capítulo. Transición suave al capítulo 5. Enfoque en división nacional y guerra. Vocabulario B1, B2. Debate, esclavitud, congresista, aliados. Estructura, escena emotiva, debate histórico. Explicación sencilla, estrategia triple. Solución práctica, convertir debilidades en fuerza. Personajes reales, campesinos, anciano, Lincoln cotidiano. Hasta. Guerra civil, la tormenta que dividió una nación. Imaginen una mañana de abril de 1861. En una granja de Carolina del Sur, Thomas, un joven de 19 años, esconde una carta bajo su almohada. Queridos padres, mañana parto a Virginia. No quiero pelear, pero si nuestro estado se separa, debo protegerlos. A 1000 kilómetros al norte, en Washington, Lincoln mira por la ventana de la Casa Blanca. Sabe que 11 estados han roto con la Unión. La nación sangra. La guerra civil comenzó cuando estados sureños defendieron la esclavitud y su derecho a separarse. Lincoln, el abogado de pueblo, convertido en presidente, tenía una misión: mantener Estados Unidos unido. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse, repetía. Pero la tormenta era imparable. Batallas como Gettysburg, 1863, dejaron 50,000 bajas en 3 días. Familias se partieron, hermanos contra hermanos, padres contra hijos. ¿Cómo enfrentó Lincoln este caos?
Primero buscó estrategias militares prácticas. Reemplazaba generales lentos por otros audaces como Ulysses Grant. Segundo, usó palabras como medicina. Sus discursos, cartas a la nación, calmaban corazones. Tercero, tomó decisiones duras pero necesarias. En 1862 escribió la Proclamación de Emancipación, liberando esclavos en territorios rebeldes. No fue perfecto, muchos lo criticaron, pero era un paso. La solución vino con paciencia y visión. Lincoln recorrió hospitales, escuchando a soldados heridos. Reunió a rivales políticos en su gabinete, porque necesitamos todas las manos. Cuando la guerra terminó en 1865, insistió en reconciliación, no venganza, con malicia hacia nadie, con caridad para todos. La lección es clara. En crisis profundas se necesita liderazgo que una, no divida. Lincoln enseñó que hasta en las tormentas más oscuras, la humanidad y el diálogo son el faro. Pero esta lucha tendría un precio, como veremos en el próximo capítulo. La Proclamación de Emancipación, rompiendo cadenas. Imaginen una noche de diciembre de 1862. En una plantación de Mississippi, Samuel, un hombre de 60 años con cicatrices en la espalda, escucha a escondidas una conversación entre soldados. Dicen que Lincoln firmará un papel, algo de libertad. Sus manos, curtidas por el algodón, tiemblan. No sabe leer, pero esa palabra la repite como un mantra bajo las estrellas. El 1 de enero de 1863, Lincoln cumplió su promesa. La Proclamación de Emancipación declaró libres a los esclavos en los estados rebeldes. No fue perfecta, no aplicaba a estados fronterizos leales a la Unión, y muchos dueños ignoraron el decreto, pero fue un paso crucial. Por primera vez, el gobierno reconocía que la esclavitud era el corazón del conflicto. Lincoln, como buen médico de la nación, combinó pragmatismo y moral. Sabía que la proclamación debilitaría al sur. Los esclavos liberados podían unirse al ejército de la Unión. Más de 180,000 afroamericanos se alistaron, cambiando el curso de la guerra. Pero también era personal. Si la esclavitud no está mal, nada está mal, decía. La solución fue gradual. Lincoln presionó para enmendar la Constitución. En 1865, la 13ª enmienda prohibió la esclavitud en todo el país. Como explicaba un general, un árbol no se corta de un hachazo. Primero haces una muesca, luego profundizas. Samuel nunca aprendió a escribir, pero en 1864 ayudó a construir un puente para las tropas de la Unión. Al recibir su paga, su primer dinero propio, miró al horizonte y susurró: «Gracias, señor Lincoln». La libertad, como una semilla, empezaba a echar raíces. Pronto veremos cómo esta lucha definiría el legado de Lincoln y el precio que pagaría por unir a una nación rota. Solo antes de este Sioux. El último acto, legado de un héroe inmortal. Imaginen el 14 de abril de 1865. En una modesta casa de Washington, una enfermera de 45 años, Mary, prepara té de hierbas mientras cuenta los días para ver a su hijo, soldado en la guerra. De repente, golpes en la puerta, y Lincoln yace inconsciente. A las 7:22 a.m. del día siguiente,
Abraham Lincoln muere. Mary llora en silencio. Era el único que nos unía. Su muerte sacudió a una nación en reconstrucción. El sur, devastado, temía represalias. El norte clamaba venganza. Pero el legado de Lincoln era claro: unidad sobre el odio. En su bolsillo encontraron un discurso inacabado. Debemos reconstruir con compasión, sin rencor, aunque no vivió para verlo. Su visión guió la abolición total de la esclavitud, 13 enmienda, y la reconciliación nacional. ¿Cómo honrar su legado hoy? 3 pasos simples. Educar sin barreras. Como él, usar cada recurso para aprender. Leer, debatir, escuchar voces distintas. 2. Defender la justicia con empatía. Enfocarse en soluciones, no en castigos. Lincoln perdonó desertores y dialogó con enemigos. 3. Priorizar la unión, en discusiones familiares o políticas. Buscar puntos comunes. Nadie gana cuando la casa se divide, decía. Un año tras su muerte, veteranos sureños y norteños juntaron piedras para construir el primer monumento a Lincoln. Un anciano exesclavo, Ben, colocó una roca. No era un santo, pero nos enseñó que hasta lo roto puede sanar. Así, el niño de la cabaña de troncos se convirtió en símbolo de que los principios, no el poder, forjan lo inmortal. Estructura, escena emotiva. Asesinato, reacción real. Orientación clara. Legado de unidad o de una. Personajes cotidianos. Enfermera, exesclavo. El día transición conecta con el inicio de la historia. Cabaña de troncos, legado.